Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con usted aquí en Vida en Él. Mi nombre es Jorge Guzmán y soy pastor de la Primera Iglesia Bautista. Nos da mucho gusto estar este momento enlazados a través de este medio. Vamos a la lectura bíblica y enseguida regresamos con nuestra meditación. Es Éxodo 35 del 1 al 19. Éxodo 35, 1 al 19. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Pues después de haber leído este pasaje y tomando en cuenta el contexto, recordamos que el pueblo de Israel había pasado por un momento muy trágico. Ellos se habían rebelado contra Dios mientras Moisés estaba en el monte, y esta rebelión pues trajo consecuencias, entre ellas la muerte de 3,000 personas, el hecho de que Moisés haya roto las tablas que Dios había escrito con su propio dedo, la decisión de Dios de terminar con todo el pueblo, y vemos a Moisés orando a Dios, intercediendo por todo el pueblo, por un profundo amor que de repente a través de todas las experiencias Moisés empezó a tener por un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo necio, pero que Moisés ya amaba y que estaba dispuesto a interceder por él, inclusive a que él mismo pudiera dar su vida ahora por el pueblo. Cuando Dios le propone que va a acabar con todos y de Moisés va a levantar un pueblo nuevo, dice: no, ¿qué van a decir los enemigos de nosotros? ¿Qué van a decir de ti que sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto? De ninguna manera. Y entonces empieza ese trabajo de Moisés, y después Dios trae el perdón y comienza un trabajo de restauración al llamar a Moisés nuevamente al monte, donde le muestra sus espaldas y le da instrucciones otra vez de todo lo que tiene que hacer. Y en este pasaje acabamos de leer que Moisés recibió órdenes de parte de Dios para que hicieran trabajos de la restauración total de Dios, del perdón que él había otorgado, y ahora a seguir con los planes. Prácticamente, si yo tuviera que ponerle un título a esta meditación, yo le pondría borrón y cuenta nueva, ¿no? O vamos a seguirle, vamos para adelante. Y vemos que lo primero que Moisés recibe es que guarden el día de reposo. Esto era algo sumamente importante, porque el día de reposo era un día dedicado solamente al Señor. No prender fuego,
no hacer ninguna labor, sino que todo lo que ellos hicieran fuera dedicado al Señor en plena adoración, un reposo espiritual y físico total, para que Dios tuviera el primer lugar después de 6 días trabajados. Después vemos que Dios le dice, ahora vamos a hablar con todo el pueblo, se le va a pedir ofrenda generosa, porque así dice, todo generoso de corazón traerá a Jehová oro, plata, bronce y todo lo que se necesita, pieles, todo lo que Dios necesitaba, o más bien Moisés y los artesanos necesitaban para poder construir el arca, para poder hacer todas las figuras que Dios le había mandado hacer, entre ellas los ángeles, el altar, todo lo que era el campamento con las telas, con las pieles, tal como se había diseñado. Ahora era tiempo de ejecutarlo. Cuando es tiempo de ejecutarlo es cuando Dios le está diciendo, ok, ya pasamos este trago amargo y ahora vamos a seguir. No cabe duda que Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, y que es el Dios de las oportunidades. Después trata con Aarón, y aunque es en la última parte, me gusta la forma, porque entonces después de que está dando todas las instrucciones de cómo se tiene que construir el arca, otra vez vuelve a repetir, y prácticamente estos capítulos del 35 hasta el 40 vamos a encontrar la repetición de muchas cosas que ya había ordenado Dios, pero porque está recapitulando, recalcando que el perdón es pleno y está dado, y entonces había que restaurar absolutamente todo. Y les decía que me gusta la forma, porque aquí en el verso 19, así como de una manera sin tomar un tema específico, termina el 17, dice, las cortinas del atrio, sus cortinas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote. O sea, entra al momento en que habla de las vestiduras de Aarón el sacerdote, no habla del sacerdote, sino que habla de Aarón el sacerdote, y recordando una vez más que Aarón fue el líder que provocó, que permitió, que dio oído a que hubiese una rebelión contra Dios, y aún a Aarón, quien además mintió y echó la culpa al pueblo, le echó la culpa a Moisés, le echó la culpa a Dios, y no se hizo cargo de su responsabilidad hasta después, aunque la Biblia no nos muestra qué fue lo que Dios vio en Aarón en su arrepentimiento, pero Dios conoce los corazones y seguramente vio el arrepentimiento de Aarón. Entonces vemos que también Aarón es restaurado y es puesto en su lugar nuevamente como sumo sacerdote. Y esto a mí me hace reflexionar bastante y me da mucho gozo saber que tenemos un Dios perdonador. ¿Qué fallas nosotros hemos cometido? Porque creo que todos de alguna forma hemos puesto en mal el nombre de Dios, pero el problema cuando nosotros buscamos su rostro y recibimos el perdón está en que si de verdad nos sabemos perdonados o no, porque aunque sabemos que Dios es perdonador, a veces nosotros no nos sabemos perdonados o no queremos recibir ese perdón que ya está dado, y entonces en lugar de volver a tomar el trabajo después de un verdadero arrepentimiento, porque cuando no hay arrepentimiento, pues puede uno querer seguir trabajando, pero seguir haciendo las cosas mal. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, viene claro un dolor, pero también el tener fe y el saber que Dios nos ha perdonado, nos da la oportunidad de seguir sirviendo. Si alguna vez nosotros hemos sido protagonistas de ensuciar el nombre de Dios, pues echemos mano con un arrepentimiento correcto de la gracia de Dios, de la gracia perdonadora de Dios. En segundo lugar, recordemos que Él tiene el primer lugar. Cuando Dios está hablando del sábado, del día de reposo, está hablando de tener el primer lugar. Entonces, cuando nosotros acudimos a Dios después de haber cometido un error, tenemos que recordar que también tenemos que ponerle en primer lugar sobre todas las cosas. Tercero, Dios dice, traigan ofrendas porque quiero hacer ya el trabajo.
Lo tercero es cuando las ofrendas son una especie de desprenderse de nuestro egoísmo, y es muy probable que el egoísmo fue el que nos llevó a ofender a Dios. Entonces ahora es el tiempo de desprenderse de aquello que nos hace más egoístas, y entre todas las cosas es el dinero y las posesiones. Y entonces dice, todos los de corazón generoso traigan. Y yo creo que una persona que ha sido perdonada puede experimentar un corazón generoso. Y por último, dice las vestiduras sacerdotales, algo que es un privilegio que nosotros como hijos de Dios del Nuevo Testamento, redimidos por la sangre de Jesucristo, y gracias a Jesucristo, el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes juntamente con Él. Dios nos ha vestido nuevamente a través del perdón, de la restauración, de vestiduras sacerdotales. Entonces, gocemos de la gracia de Dios, empecemos nuevamente y busquemos su rostro para no volver a fallar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por el perdón que siempre tienes, que siempre otorgas. Como dice tu palabra, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo creemos, lo tomamos, lo hacemos nuestro, Señor, y hoy queremos renovar nuestros votos contigo y comenzar de nuevo. Damos paso, Señor, hacia la obra y te ofrecemos lo mejor de nosotros. Gracias por tu amor y tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues me despido de ustedes y que tengan un bonito día. El Señor les bendiga. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.